Soy Fabiana Escobar Gutiérrez, docente del área de Valores, Espiritualidades y Religiones. Tengo la oportunidad de compartir una experiencia educativa por medio del WhatsApp. Para mí, sinceramente, el WhatsApp no me imaginaba que iba a ser parte de mi trabajo pedagógico, un componente más, ¿no? En la parte metodológica, contenidos, relación con estudiantes. Entonces, en ese sentido, voy a compartir mi experiencia. Bueno, entonces yo la titulé de esta manera: un encuentro educativo por medio de WhatsApp en tiempos de pandemia por el COVID-19. Una experiencia muy interesante, para mí impresionante más que todo el WhatsApp. La línea del tiempo es la experiencia educativa en pandemia, ¿no? Entonces, puedo marcar en este proceso esta experiencia innovadora. Empieza por un diagnóstico utilizando el formulario Google. Una etapa, sinceramente, una educación estática, una explotación de la tecnología, donde nos han convocado para recibir cursos y se retoman las clases con tensión, porque realmente hay una tensión, hay un doble trabajo para el docente, un rol de estudiante y otro rol de docente, un diseñador, un planificador, hay una tensión fuerte, ¿no? Entonces, frente a eso aparece un desborde de la pandemia y aparece la ley 1300, un plan de contingencia, donde teníamos que implementar, articular los contenidos curriculares con la ley mencionada. También hay una crisis por crisis educativa virtual insostenible. ¿Qué significa esto? Tal vez han podido observar en informaciones que hay estudiantes que tomaban el cerro para poder tener la señal, profesores que realmente no teníamos un equipo adecuado para continuar con la parte educativa. En ese lapso se da la clausura del año escolar por las autoridades nacionales de educación, ¿no? Entonces, pasa por una crisis educativa por falta de políticas resilientes, ¿no? Y continuando con mi trabajo, ¿no? Desde la parte más personal, ¿no? Entonces, así fue. Esa línea del tiempo, esas interpretaciones, esos datos en el proceso de la participación de los estudiantes por medio de WhatsApp da un doble discurso que ha ido mermando la participación de los estudiantes. A inicios, como les decía, el diagnóstico, excelente. Una iniciativa propia, perfecto. Una reunión con la unidad educativa, también. Entonces, aquí viene la situación del mermado de participantes de los estudiantes. La clausura del año escolar, desaparecen los estudiantes. Una crisis educativa, regresa, no regresa, todavía más. Pero los chicos, por la conciencia y el compromiso educativo, han aparecido otra vez, ¿no? Continúan 1, 2, 5, a veces nada, pero siguen aquí. Entonces, como diseño pedagógico a inicios del año, que no se han emitido un comunicado para poder hacer una evaluación diagnóstica, pude utilizar el Google formulario con una característica de cuestionario donde hace un punto de partida en el área de religión, en el área de valores, espiritualidades y religiones. Tiene un componente, tiene sus contenidos de recoger datos de los estudiantes.
contexto donde viven, con quienes viven. Luego, por ejemplo, sugerencias, vienen también las expectativas, ¿no? De cómo se puede trabajar. Entonces, muy importante para mí tener este diagnóstico para tener con quiénes voy a trabajar. Además, también el Plan Nacional de Contingencia Educativa, que estaba dirigido a la no violencia, también pude percibir y también pude ver a los chicos de qué manera están asumiendo esta problemática eh, de la contingencia. Ese diagnóstico me ha permitido realizar una planificación minuciosa, más clara, más concisa, tomando en cuenta el Plan de Contingencia Nacional Educativa como hilo conductor los valores de la dignidad humana en el primer trimestre. En el segundo trimestre, la autonomía, y en el tercer trimestre, el respeto y la tolerancia. En el plan de contingencia tomé en cuenta los títulos grandes para centralizarme en el plan curricular, el plan de desarrollo curricular emergente por el COVID. Tuve que articular y se articuló de acuerdo a la necesidad, tomando en cuenta la ley 1300 del plan de contingencia. Entonces, he podido articular esos contenidos y posteriormente les voy a compartir. Entonces, todos, ¿no? Los futurólogos, todos hemos pensado que este tipo de educación virtual llegaría a ser para el futuro. Sin embargo, estaba ahí presente, ¿no? Una cosa tan impresionante, no sabíamos qué hacer. Entonces, personalmente, me he sentido eso, ¿no? El futuro está aquí. Cuando los chicos no estaban en clases, no había ya nadie, ¿no? Entonces se decía que desde diferentes lugares, desde sus habitaciones, desde su casa, va a ser este tipo de educación, gracias al sistema de información de la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la pandemia? La pandemia impone nuevas herramientas educativas, como el Zoom, Meet, formularios, ¿no? Entonces, el WhatsApp. Entonces, asimismo, esta pandemia impulsa, ¿no? Exige la actualización del docente, la creatividad, las relaciones, otras relaciones diferentes, ¿no? Un tiempo, lugar y distancia también, en distintos lugares a la vez, ¿no? Hoy hay un acceso a dispositivos. Teníamos que comprarlos si no teníamos, ¿no? Entonces, actualización de la tecnología para las mamás, para los papás, mayor compromiso en los estudiantes, padres de familia y madres de familia. Decía, mamás, por favor, incorpóramelo al grupo. No tengo celular, solamente uno. Cuando llegue a la casa va a trabajar. Imaginémonos, realmente ha hecho una situación de compromiso, una situación de responsabilidad también a los papás, ¿no? También me he encontrado con una crisis educativa en el uso de TIC por parte de los estudiantes. Muchos estudiantes realmente, y este es un gran desafío personalmente para mí, hay que hacer la capacitación para el manejo de estas herramientas desde la parte de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes no lo manejaban de esa manera. Entonces, también eso, hay una modificación de los horarios. Entonces, ¿cómo ha iniciado esta experiencia, esta innovación? Como tenía en la evaluación diagnóstica los datos de los estudiantes, tenía especialmente de los cuartos, quintos y sexto de secundaria, tenía los datos llamaba a cada estudiante a través de, ¿no?, unas llamadas personales, que realmente me he enterado de que un celular funciona para toda la familia o que un celular no es suyo. Entonces, me encontré con esa situación. Pese a eso, continuamos. También encontré a padres de familia que es realmente muy comprometidos y colaboradores en este nuevo proceso educativo digital, ¿no? Para que funcionen muy bien los grupos por cursos, he tomado en cuenta dos representantes de curso como administrador del grupo y mi persona.
así de tal manera que íbamos trabajando en conjunto, ¿no? Muy importante los lineamientos de trabajo en el grupo de WhatsApp, muy importante. En ese sentido, se ha hecho una planificación de un videollamadas para socializar las principales reglas para el grupo, para trabajar en el grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que hemos hecho? Este espacio servirá para compartir contenidos e información educativa respecto al área de valores, espiritualidad y religiones. Luego, para ser parte de este espacio, se tienen que ingresar a las clases identificándose para su asistencia. De esa manera hemos tenido que trabajar. No saturar con las respuestas, utilizar adecuadamente emoticones o frases repetitivas, ¿no? Evitar contenidos sexistas, racistas y otros que dañan a las y los compañeros de curso. Escribir lo necesario y procurar hacer solo un envío de texto, evitando oraciones sueltas. Enviar las tareas al grupo, aclarar dudas o consultas en el turno correspondiente. Entonces, como vemos, realmente es importante hacer las normas, reglas para que marche muy bien este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, también se ha motivado con un comunicado, ¿no? Este comunicado para interactivar en el grupo. Entonces, a partir del pronunciamiento de las autoridades nacionales educativas, la dirección teníamos una reunión para retomar las clases, donde se estableció el horario, donde se estableció también principalmente las reglas del respeto y la tolerancia. ¿No? Asimismo, también se invitó a los padres de familia a ser parte de este proceso educativo digital para el acompañamiento de sus hijos, de sus hijas. ¿Qué estrategias se han utilizado en esta experiencia? Se han utilizado elaboración de resumen, infografía, debate. En el debate se elegía a un estudiante para que haga un acta y socialice la conclusión de este debate. Previo a enviar un texto, una tarea, en base a eso se han hecho los debates, ¿no? Los trabajos de grupos, muy importantes, se ha plasmado aquí la colaboración, la solidaridad, ¿no? Otra de las cosas que puedo resaltar es el fomentar la oralidad. Se les decía, van a enviar la tarea en nota de voz, en audio. Los chicos no querían hablar, no querían decir, solo escrito, pero posteriormente sí hemos tenido que enviar, ¿no? Y mejor, así nos escuchamos a la distancia, ¿no? También los componentes muy importantes para articular todo esto son el docente, estudiante, contenidos, ¿no? También se ha trabajado las redacciones claras y sencillas porque tenemos un espacio y tiempo bien corto, ¿no? Para dar el siguiente significado de palabras. Para dar un tema, se anticipaba dando palabras claves, buscando en el diccionario y luego se le abordaba el tema de profundización donde ellos entienden de lo que se está hablando y de lo que queremos sacar de ese contenido, ¿no? También muy importante el diálogo argumentativo, súper importante. Pistas musicales. Eso les voy a hacer escuchar al finalizar de esta exposición. Muy interesante. Les daba textos y los chicos tenían que sacar con pistas del internet, rap, ¿no? Lo que fuera, y tenían que incorporar ese texto en una música, ¿no? Las videoconferencias. Lluvia de ideas, preguntas, valoración de ideas, ¿no? Entonces, siempre se ha realizado eso, ¿no? En esta clase hemos terminado y ahora es esto, eso. Continuando, aquí hay una estructura de la clase, ¿no? Se ha dado en Google y decía, ¿no? La clase tiene la misma metodología, ¿no? Por ejemplo,
las encuestas, ¿no? Las encuestas para saber realmente cómo ven, cómo perciben el tema, ¿no? Un video que realmente vale la pena para hacer un debate, y el debate ha sido por audio, ¿no? Análisis. Después, las actividades. Entonces, son los 4 pasos metodológicos que se han utilizando en esta experiencia. Un ejemplo de actividad que sí realmente es importante también, ¿no? Como hemos dicho que tenemos que articular con la ley 1300, entonces aquí se ha dicho, busca por internet una imagen relacionada a la prevención del contagio del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que se le ha dado como tarea? Se les ha dicho, envía al grupo de WhatsApp el link y una nota de voz por qué elegiste dicha imagen. Entonces, se recibía ese tipo de tareas también. Qué interesante el WhatsApp cuando se puede trabajar de esta manera, ¿no? Aquí hay una estructura, una gráfica de una clase de WhatsApp con el título Mito del enamoramiento, ¿no? Muy importante, al inicio de la clase siempre hubo una motivación. Por ejemplo, ¿no? Decía, cómo están, qué están haciendo, dónde están, ¿no? Entonces, muy importante esta relación. Incluso nos hemos acercado un poco más, ¿no? Y enseguida les muestro una motivación donde un estudiante manda una foto diciendo que está pasteando ovejas y el grupo en el que estamos interactuando decían, cuidado, los sordos, qué bonita experiencia. Entonces, si vemos acá, hay una franja donde dice nota de voz 1 de texto, nota de voz imagen, o sea, siempre acompañaba la nota de voz con algo, ¿no? O un texto, una llamada. Entonces, esta es una gráfica donde realmente cómo se pudo trabajar por WhatsApp. Decía, una llamada, ¿no? Entonces, aquí ahí la llamada, aquí hay un video llamada donde realmente exponen sus opiniones, sus ideas sobre el tema que se ha planteado. Por ejemplo, los celos son parte de una relación siempre y cuando sea sano, ¿no? Entonces, mucho se ha respetado, demasiado espacio teníamos para compartir, para plantearnos un discurso argumentativo. Tenemos también aquí el trabajo de grupo, profundización del tema, como esquema se les daba, pero también se les daba un videollamada, ¿no? El WhatsApp permite 8 personas, a 8 personas se les puede llamar, ¿no? Como les decía, había una motivación de un estudiante, la llamada o una foto y la finalización. Alguien del grupo, del curso, tenía que cerrar también la clase, diciendo gracias maestra, la clase estuvo bien, compañeros tienen que incorporarse a la siguiente semana, ¿no? Entonces, entre nosotros también nos motivamos para poder ser un poco más grande, ¿no? Evidentemente, no todos, como les he mostrado los datos de doble discurso, a inicio súper bien, hemos trabajado muy bien, pero después ha ido mermando los estudiantes, ¿no? Este es uno de los temas también que me gustó bastante, donde dice ciclo de violencia en las relaciones del enamoramiento. Este es un caso, ¿no? Un caso de Miguel y Cintia. Son 2 enamorados de 15 años, ¿no? Es una historia, es un caso donde a ellos se les ha dado la tarea y ellos tenían que convertirlo en una canción. Muy interesante. Ahí dice, ¿no? Nota de voz, buscar pistas de música, por ejemplo, puede ser rap e incorporar el texto, caso 1. Entonces, dice, nota escrita, quiere decir que no se han escrito. Bueno, mi hermana y yo lo hicimos según el texto que mandó, ¿no? Entonces, ahí están explicando cómo han hecho el trabajo. Pista de música por internet. Aquí están enviando, es el grupo, los que han trabajado, y enseguida les muestro, les hago escuchar y ver el video. En conclusión, ¿qué hacemos? ¿Qué hago personalmente con el WhatsApp? El WhatsApp, una herramienta de uso común para la comunicación interpersonal, sincrónica, asincrónica.
Es un alcance al uso de la familia. La mayoría de las familias tienen acceso al celular, Android. Están familiarizados con el uso de WhatsApp desde un enfoque comunicativo, recreativo, recreativo digital o distracción o uso en selfie. Esta situación de la pandemia me ha hecho hacer que reaccione urgentemente como otra alternativa educativa al WhatsApp. Entonces, digo, el uso de WhatsApp, un medio de enfoque educativo, porque interactúa en la comunicación docente-estudiante, ¿no? Contenidos. Exige un diseño pedagógico, ¿no? Evidentemente es así. Impulsa la creatividad, recepciona tareas, videos, tan pequeño aparato que recepciona, que emite también tareas, ¿no? Almacena las tareas en Drive. Podemos almacenar, se almacena, ¿no? Organiza y realiza trabajos en grupo, como han visto, ¿no? Genera trabajos cooperativos y colaborativos. Permite videollamadas de 8 participantes. Entonces hacía grupos para poder llamar, ¿no? Conecta la realidad a través de una fotografía, desde donde están, desde el espacio, desde el campo, ¿no? Pero hay también una desigualdad económica. Unos tienen y otros no tienen. Entonces, como les decía, esta es la motivación. Desde el campo envía una foto donde dice, estoy en el campo, aquí en mi pueblo que hace mucho frío, estoy pasteando ovejas, ¿no? Entonces, y hay una comunicación interpersonal a distancia y dicen, cuidado tus ovejas y la estudiante responde también, dice, ellas no se escapan, son obedientes. Entonces hay un ambiente, un espacio de comunicación, ¿no? Quizá un poco más cercana también, más cercana en el sentido de comunicarnos y lejana en el sentido físico, ¿no? Entonces es así que hemos trabajado con, con los estudiantes. Ahora sí les voy a mostrar este producto que sí hemos trabajado con estudiantes. Hoy les vengo a contar una historia de amor de dos enamorados, ambos de la misma edad. Siguen en que ellos tenían 15 años y empezaron a desconfiar y les llegaba de la nada. Empezó a molestar porque las dos y se preocupó con la pareja que ellos se aman de verdad. Siguieron hablando de los 2 horas y ella tenía miedo que esto vuelva a pasar. Pues es esa la experiencia que he podido compartir con ustedes. Muchas gracias.